Hola, buen día a todos. Vamos a continuar con el tema tipos de RAM. ¿Qué es una RAM? Una RAM es una reacción adversa a medicamento. Las reacciones adversas a medicamento se monitorean en los ensayos clínicos en su fase 4. Habíamos hablado en un video anterior sobre las fases que componen a un ensayo clínico. La fase 4 de los ensayos clínicos se llama farmacovigilancia y es una fase que es permanente para todos los medicamentos que se comercializan para uso humano. En este caso, ¿qué es una reacción adversa a medicamento? Una reacción adversa a medicamento es una reacción no esperada a la dosis establecida en el ensayo clínico. Por ejemplo, si en el ensayo clínico se estableció que un antigripal genera como efecto colateral somnolencia, o sea, sueño, te lo indican ahí en la caja del medicamento. Entonces, eso es un efecto esperado. Pero, por ejemplo, si de ese antigripal se te genera urticaria que no estaba presupuestado o no se había visto durante el ensayo clínico, sería una reacción adversa a ese medicamento. En este caso, es importante recalcar que las reacciones adversas a medicamento tienen que ser a la dosis establecida. ¿Por qué? Porque obviamente si tú no respetas la dosis establecida para ese medicamento, es normal que tú tengas efectos adversos y daños a tu organismo. Entonces, para esto se fijan unas dosis que se llaman dosis diarias definidas, las cuales tú no tienes que exceder cuando te administras ese medicamento para que lo que te suceda, si es que llega a suceder, se pueda notificar como una reacción adversa a medicamento. Entonces, en este caso, si una persona en México genera una reacción adversa a medicamento, tiene que notificarlo a la instancia que regula la venta de medicamentos en México, que es la COFEPRIS. Vamos a ver en este video cuáles son los tipos de reacciones que le pudieran suceder a una persona que consume algún medicamento. Entonces, estas reacciones se clasifican en orden alfabético y la primera de ellas es la tipo A. ¿Qué quiere decir una reacción tipo A? Las reacciones tipo A tienen su nombre en el idioma inglés, su origen de su nombre, en la palabra augment. ¿Qué quiere decir esta palabra si nosotros hacemos una traducción coloquial al español? Las reacciones tipo A serían relacionadas con la dosis o respuesta aumentada. La A viene de augment en inglés, que sería aumentado. ¿Qué quiere decir esto? Bien, en los ensayos clínicos lo que sucede es que se toma un peso promedio para sacar las dosis que se va a estar prescribiendo. Entonces, ese peso promedio normalmente son 70 kilogramos. Lo que puede suceder es que si a ti te ponen esa dosis que está calculada como promedio para todos los pacientes consumidores, puede ser que esa dosis simplemente sea mucho para tu cuerpo. Los ensayos clínicos son pruebas limitadas donde se tiene un pequeño conjunto muestral de pacientes, que es lo que se utiliza para las pruebas de seguridad y eficacia de ese medicamento, pero no se pueden probar en todos los genotipos, todos los fenotipos, todas las poblaciones del mundo que existen. Entonces, por eso puede ser que para alguna persona simplemente esa dosis sea demasiado. ¿Qué sucede más común como reacciones tipo A? Por ejemplo, a una persona que se le administra un hipoglucemiante para que esta persona tenga sus niveles de glucosa en niveles estables, puede ser que esa dosis para esa persona simplemente sea mucho y haga que le dé hipoglucemia, que le den bajones de glucosa por el medicamento. ¿Por qué? Porque simplemente es demasiado para su cuerpo. Puede ser que para una persona que le están administrando un anticoagulante para que su sangre no forme trombos o émbolos, para esa persona esa dosis especificada en el ensayo clínico del anticoagulante sea demasiado y la persona anticoagule tanto que se termine desangrando. Entonces, si a ti la dosis presupuestada del medicamento es mucho para tu cuerpo, tiene un efecto exagerado, tendrás una reacción adversa a medicamentos tipo A. Existe el tipo B. Las tipo B tienen su nombre en la palabra bizarre. Esto haciendo una traducción coloquial al lenguaje español,
quiere decir que no están relacionadas con la dosis. La palabra bizarro quiere decir que son idiosincráticas. ¿Qué es algo que es idiosincrático? Algo que solamente es parte de una propia persona, parte solamente de ese organismo. Entonces, hay veces que los medicamentos generan reacciones que no están relacionadas con la dosis, como en el tipo A, que es una dosis exagerada para el paciente. En este caso son idiosincrasias. ¿Qué quiere decir una idiosincrasia? Pues un ejemplo simple es cuando a una persona le administran, por ejemplo, penicilina. La penicilina es un medicamento que ha pasado pues las pruebas de los ensayos clínicos desde hace mucho tiempo, pero hay personas a las que simplemente la penicilina les causa una reacción de hipersensibilidad, o sea, una alergia. Pero es solamente ese pequeño grupo de personas, entonces esa es una reacción tipo B, que solamente a esas personas con esas características les causa ese malestar, que puede ser manifestado como una alergia, daño renal, etcétera, pero con todas las demás personas está en orden. Entonces eso es una idiosincrasia, que solamente con cierto tipo de personas o con una persona en específico hay problemas. Entonces, si tú eres alérgico a un medicamento, será una reacción tipo B. Existen las reacciones tipo C. La letra C viene de la palabra en inglés chronic, crónico. Tipo C, en una traducción coloquial al español, es que un medicamento te cause una reacción por un uso crónico. Después de que utilizas mucho ese medicamento, tienes una reacción adversa. ¿Cuáles son las más comunes? Por ejemplo, las personas que toman muchos analgésicos durante mucho tiempo, a pesar de que estén prescritos, normalmente terminan con daño renal. Entonces, eso solamente se ve en cierto grupo de pacientes durante un largo periodo de tiempo, uso crónico. Entonces, ahí en ese caso será una reacción tipo C, cuando después de un uso prolongado de ese medicamento se vean esos daños. ¿Quién tomará medicamentos por un uso prolongado? Pues hay personas como los diabéticos que van a estar tomando los hipoglucemiantes durante toda su vida, personas que tienen algunos problemas en articulaciones, etcétera, que estarán tomando analgésicos durante toda su vida. Entonces, normalmente tienden a tener problemas renales y eso sería una reacción tipo C, que solamente se ve después de un uso crónico. Existen las reacciones tipo D. La D viene de la palabra en inglés que es delayed. Delayed quiere decir retrasado, entonces en una traducción literal sería de manifestación retardada. Ojo aquí, ¿cuál es la diferencia de estas contra la C? En la C es uso crónico, pero que tú lo sigues usando. En la tipo D es que tú lo usaste, lo dejaste de usar y después viene el efecto adverso. Entonces, ¿dónde se manifiesta esto? Por ejemplo, los anticonceptivos, hoy en día se reportan muchas reacciones tipo D a este tipo de medicamentos. O sea que la persona, la fémina, el paciente, la mujer que tomó estos anticonceptivos, los hizo por un largo periodo de tiempo durante su vida sexual activa, los dejó de tomar y después vienen consecuencias, como lo viene ahí, como el cáncer de mama. Entonces dice ahí, tomar anticonceptivos hormonales orales incrementa el riesgo de tener cáncer de mama. Obviamente a las personas que les da cáncer de mama por anticonceptivos lo reportan mucho después, cuando ya no tomaban anticonceptivos. Entonces tomaste un medicamento, lo dejas de tomar y luego tienes el efecto adverso, sería de manifestación retardada, o sea tipo D. Si lo seguiste tomando y lo sigues tomando y viene la reacción, es tipo C. No hay que confundir entre estos dos tipos de reacciones. Existe la reacción tipo E. La letra E viene de end of use, final de uso o cese de uso, o rebote sería lo indicado para una traducción coloquial al español. ¿Qué quiere decir eso? Que tú terminaste de usar el medicamento y luego te pones peor de la enfermedad. Entonces no hay que confundirlo con la D, que tuviste un efecto adverso diferente. Por ejemplo, en el caso de la D, la anticoncepción termina generando cáncer de mama. En este caso, terminas el uso del medicamento y la enfermedad rebota, peor que cuando empezaste.
¿Qué pasa en este caso? Por ejemplo, hay varios antidepresivos, ansiolíticos, fármacos para el insomnio que las personas los toman y se liberan de su ansiedad, se liberan de su estrés, se liberan de su depresión, curan su insomnio, dejan de tomar el medicamento y se hicieron adictos. Dejan de tomar el medicamento para el insomnio y el insomnio vuelve peor que al inicio. Dejan de tomar su medicamento para la depresión o para la ansiedad y la ansiedad y la depresión vuelven, rebotan peor que al inicio. Entonces, eso es una reacción tipo E. No confundirla con la D y con la C, que son efectos manifestados después de el uso del medicamento, pero son diferentes. En este caso es la misma enfermedad, pero con un rebote que te pone peor que cuando estabas empezando. ¿Ok? Entonces dejan de tomar el medicamento y la enfermedad vuelve y tienes que volver a tomar el medicamento. Sería una reacción tipo E. Existen las reacciones adversas a medicamentos tipo F. La letra F viene de foreign failure. ¿Qué quiere decir foreign failure o cuál sería una traducción literal de foreign failure coloquial, al español? Sería falla originada por agentes ajenos al medicamento. O sea, en este caso la falla no está en el medicamento como en todas las anteriores, está en la fabricación del medicamento. Por ejemplo, hace poco tuvimos a nivel nacional e incluso internacional una falla en la fabricación de ranitidina. La ranitidina estaba contaminada con N-nitrosodimetilamina. Este agente es cancerígeno y si ustedes recuerdan algunas noticias respecto a esto, retiraron todas las presentaciones de ranitidina porque causaban cáncer en los pacientes. En específico, la molécula de ranitidina no era el problema, como sí lo serían en los ejemplos anteriores en la tipo D. La molécula anticonceptiva sí causaba cáncer, la molécula del antidepresivo o del ansiolítico sí causaba el rebote. En este caso lo causa una contaminación dada en la fabricación. La ranitidina no era la que causaba el cáncer, lo causa un mal manejo de su manufactura. Entonces, de ahí viene de que sean fallas originadas por agentes ajenos al medicamento. Entonces, como hoy en día varias empresas, pueden ver ustedes las distintas marcas de ranitidina que hay, manejan a los principios activos, puede darse que una empresa contamine o no tenga el cuidado debido para fabricar el medicamento y intoxique a los pacientes, pero el problema no es el fármaco, el problema es la manufactura. Entonces, el objetivo de esto es que sepan que un QFB se dedica a detectar reacciones adversas porque la fase 4 de los ensayos clínicos nunca termina, es una fase permanente. Un QFB debe de tener todos los conocimientos de fisiopatología, química, medicinal, diagnóstico, etcétera, porque tú debes de descartar cuando una reacción puede ser adversa a medicamento, puede ser una intoxicación por otro tipo de agentes. Por ejemplo, una persona pudiera reportar que se sintió mal porque combinó el medicamento con bebidas alcohólicas. Obviamente eso no será una reacción adversa. ¿Por qué? Porque ahí te especifican en la caja que no lo debes de hacer. Una persona pudiera notificar como reacción adversa que se tomó 20 tabletas de paracetamol y tuvo daño hepático. Eso está esperado, eso está presupuestado. Reacción adversa, repito, es aquello que a pesar de que tomaste la dosis que te indicó el médico o que te indicaron en la etiqueta de la caja, tú seguiste esas indicaciones y aún así tuviste eventos adversos en tu cuerpo. Entonces, las reacciones adversas van a manifestarse hasta la fase 4 en su mayoría, porque es cuando al medicamento se le da su apertura a venta al público a nivel mundial. Entonces, con esto terminamos este tema de reacciones adversas y gracias por su atención. Nos vemos y adiós.